Hola a todos y todas. Esta es la segunda clase sobre el electivo de Economía y Sociedad, diferenciado de Historia. En esta clase veremos la escasez dentro de la economía, el concepto de escasez dentro de todas las actividades diarias que realizamos y que tengan algún impacto económico. Em, para entender quizá un poco qué significa escasez desde un punto de vista un poco más, eh, más como práctico, pensemos en esta situación. Tenemos un día común y corriente, un día de 24 horas, en el cual nosotros debemos saber aprovechar o saber distribuir bien el tiempo de acuerdo a distintas necesidades, como por ejemplo dormir bien, comer, estudiar para el colegio, jugar PlayStation o PC o salir con los amigos. Em, Generalmente todas esas actividades tienen una durabilidad de tiempo, o nosotros le damos una cierta cantidad de horas diarias para disponer de todo lo que hay que hacer. En primer lugar, por ejemplo, uno podría destinar 8 horas para dormir bien. A veces son más, a veces son menos. Comer, por ejemplo, las distintas comidas en total sumarían unas 2 o 3 horas diarias, digamos 11 horas. Estudiar para el colegio, 2 horas. Ir al colegio ya de por sí toma unas 8 horas diarias, 6 8 horas diarias, y uno ahí debería saber cómo redestinar el resto. O sea, si ir al baño, si ir a, a salir con los amigos, jugar PlayStation, no sé. Uno piensa actividades de ahí. Pónganse en su lugar más o menos y estimen cuánto tiempo toman ustedes. Pero, ¿qué pasaría si en algún momento tienes que incluir una nueva actividad? Y ahí uno tiene que tomar una decisión. ¿Qué decisión, por ejemplo, uno tomaría para para sacar una actividad o quitarle menos tiempo a una actividad al día? Por ejemplo, si un día nosotros tenemos que estudiar mucho más para una prueba, por lo menos destinar de más de las 2 horas, tendríamos que estudiar 4 horas aproximadamente. Quizás no podríamos jugar ese día, no podríamos salir con los amigos, o no podríamos quizás dormir tanto para poder estudiar bien. Por eso como que es importante tener en cuenta eso. Hagan este ejercicio mental durante el video o después también, piénsenlo bien y ahí van a darse cuenta de que esas decisiones que uno toma diariamente son decisiones que tienden a perpetrar, o sea, realizarse, mejor dicho, realizarse en contextos de escasez o escasez de recursos. En este caso, en nuestro tiempo sería escaso, porque nosotros no le podemos pedir al padre tiempo más horas al día, son solo 24 horas. Habiendo realizado ese pequeño ejercicio, aquí es donde entramos a definir escasez. Generalmente uno tiene una imagen algo negativa de lo que es escasez. Escasez, por ejemplo, uno la tiende a asociar a imágenes como esta, la que vemos acá en pantalla. O sea, góndolas vacías dentro de un supermercado. Pero bueno, vamos por partes. La Real Academia Española define escasez como la pobreza o falta de lo necesario para subsistir. A partir de eso nosotros podemos como ir separando el concepto y analizando ciertas cosas que tiene este concepto. Cuando hablamos de falta de lo necesario, de pobreza, se va refiriendo como a la ausencia o a la falta de un recurso fundamental para el ser humano. O bien también no necesariamente puede ser fundamental, sino que puede ser un bien prescindible, pero que puede como ayudar a que la vida de la persona sea mucho mejor. Mientras que la subsistencia, que aparece dentro del concepto base de escasez, es algo que históricamente ha estado dentro de cada una de las sociedades humanas. O sea, dentro de la historia, todos los grupos humanos buscan como objetivo la subsistencia, más allá de la existencia solamente. La subsistencia se debe a que las condiciones muchas veces del mundo son contrarias a la que el propio ser humano pueda desarrollarse. Por lo tanto, se debe fundamentar de que el ser humano pueda como buscar la preservación de su especie. Por lo tanto, dentro de toda la sociedad humana, los humanos van tomando decisiones de carácter económico, pensando siempre en la escasez de recursos,
pero también priorizando por a ello ciertas necesidades. Es decir, hay necesidades que son más urgentes, necesidades que necesito cumplir en cierto momento que otras. Por eso se habla de que nosotros tenemos que tomar decisiones de forma eficiente, pensando en estas dos condiciones, en que una, no tenemos los recursos son limitados y las necesidades son muchas, que en rigor es este esquema de acá. Nosotros tenemos necesidades ilimitadas, pero también tenemos recursos económicos limitados. Es una relación dual, entonces hay una relación dispar en todo caso, que hay unas necesidades ilimitadas, pero por otro lado tenemos recursos limitados. Por lo tanto, el ser humano tiende a priorizar, tiende como a decir que ciertas necesidades son más urgentes que otras. E históricamente, el ser humano ha tendido a considerar dos tipos de necesidades. Las primeras son las necesidades primarias, o aquellas que son imprescindibles para vivir. Por ejemplo, necesidades como la alimentación, la vivienda, acceso a la salud, por ejemplo. Mientras que hoy en día veríamos esas como las necesidades primarias. Mientras que las necesidades secundarias son aquellas que no son imprescindibles para vivir, pero que mejoran de alguna forma la calidad de vida o bienestar de las personas. Ambas necesidades dependen del bienestar de la persona. Es decir, el bienestar de la persona es el estado en el cual uno se encuentra conforme de acuerdo a que puede satisfacer ciertas necesidades. O sea, pero el bienestar es cambiante. El bienestar cambia de acuerdo a la época histórica. De acuerdo a que, por ejemplo, tenemos ciertas necesidades a cumplir en nuestra actualidad, pero esas necesidades pueden ser completamente distintas para las personas que vivían a principios del siglo XX y así sucesivamente, o más atrás en el tiempo. Y esas necesidades van cambiando. Por ejemplo, hoy en día, tener acceso a Internet puede ser considerado quizá como una necesidad primaria, pero hace unos 10 años el acceso a Internet era una necesidad más secundaria, era complementaria, nos podía ayudar en algún momento y si quizá podíamos usarlo, pero no siempre. Pero hoy en día prácticamente todo o muchas cosas se están haciendo a través de Internet y cada vez se está necesitando más que uno tenga acceso a Internet. Un ejemplo. O por ejemplo, anteriormente el acceso a la salud universal también podía ser considerado como una necesidad de carácter secundario. Pero ya con el tiempo, con los avances tecnológicos, también las enfermedades como han ido creciendo, también son catalogadas como necesidades ya además primarias. Es necesario acceso a la salud. ¿Qué características tienen estas necesidades? Tenemos aproximadamente 5 necesidades que se pueden ir disgregando y se pueden ver de una por una de acuerdo a ciertos ejemplos. Voy a tratar de hacer así más gráfico a la hora de hablar de esto. Por ejemplo, em, las necesidades son limitadas en cantidad y capacidad. De acuerdo a que son limitadas en cantidad, esto es debido a que el ser humano va planteando nuevas necesidades a cubrir. Eso se debe mucho a los avances que va teniendo la sociedad humana de acuerdo a la época en la que se encuentra. O sea, como dije, las necesidades de un siglo anterior no necesariamente son las mismas que las necesidades actuales, en el Chile actual. Y son también limitadas en capacidad porque una necesidad cubierta deja de ser necesidad. Es decir, si nos alimentamos, no necesitamos volvernos a alimentar. Un ejemplo. Son concurrentes o excluyentes. Las necesidades concurrentes o son concurrentes o excluyentes porque pueden aparecer más de dos necesidades a la vez. Pero también el ser humano debe decidir cuál de todas puede ser la más urgente. Y es por eso que el ser humano va priorizando las necesidades. Las necesidades también pueden ser complementarias. Porque necesito cubrir una necesidad principal, sí, pero para ello tengo que cumplir otras antes de esta. Por ejemplo, piensen en la necesidad de ir a comprar, por ejemplo, de hacer comida. Por ejemplo, hacer un plato de fideos.
Para hacer el plato de fideos tengo que pensar en que primero tengo que ir a comprar los ingredientes al supermercado o al almacén. Primero tengo que ir a comprar tengo que ir a comprar los fideos que vienen en un paquete para poder hacerlos con agua caliente también. Obviamente necesito tener agua caliente entre medio. Necesito también aceite, sal y otros ingredientes, por ejemplo, salsa, si voy a hacer fideos con salsa. O sea, tengo que comprar todos esos ingredientes primero para poder cocinar y poder alimentarme. O por ejemplo, si uno va a cocinar pan, también pues, uno tiene que comprar la harina, la levadura, hacer todo el proceso para elaborar el pan para después comerlo. Pueden ser sustituibles o inducibles. En cuarto lugar, pueden ser sustituibles porque pueden haber varias formas de cumplir una necesidad. De nuevo pensemos en el ejemplo de la alimentación. Yo, por ejemplo, puedo decidir qué comer diariamente. A veces hay personas también de acuerdo a la condición socioeconómica que no lo pueden hacer. Pero por ejemplo, en el caso que sí, yo puedo decidir qué forma yo puedo alimentarme para satisfacer la necesidad de alimentación. Si por ejemplo necesito comer algo al almuerzo, puedo decidir o hacerme yo el almuerzo, cocinarlo yo, o puedo también puedo comprar algo ya hecho o ir al McDonald's a comprar una comida rápida. Esos son ejemplos. Y son inducibles porque podemos usar un objeto en vez de otro para satisfacer una necesidad. Por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, la necesidad de entretenerme o de perder tiempo o de estudiar, por ejemplo, mejor dicho, vamos con el ejemplo de estudiar. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, para la prueba, pero necesito algo con que estudiar. Y ahí donde puedo escoger, por ejemplo, o buscar el libro para la prueba, el libro de clases, o puedo bajar el libro por internet y leerlo desde el computador o del celular. Esas son opciones. En rigor son opciones para poder cumplir una necesidad. Y por eso que un objeto puede ser sustituible con otro. Y van fijándose en el tiempo como última característica. Al cumplir una necesidad que antes no teníamos, puede darse que ésta se convierte en un hábito a cumplir regularmente. Aquí, por ejemplo, podemos eh, trabajar como ejemplo con el alcoholismo. Por ejemplo, una persona que se vuelva alcohólica va a necesitar recurrentemente ingerir alcohol. Por lo tanto, va a buscar las fórmulas para obtener alguna bebida con alcohol. Comprar cerveza, para comprar ron, para comprar whisky, lo que sea. Pero, y esa necesidad, pensemos que antes esa persona no tenía esa necesidad. Era una persona que solamente tenía como necesidad principal en mantenerse físicamente activa, mantenerse bien, comer, pero de repente empezó a tomar, conoció el trago y empezó a seguir tomando y eso lo empieza como a hacer una actividad de forma concurrente y constante. Por eso se va fijando con el tiempo. Son necesidades que se van adquiriendo. Y ahora, a partir de este preámbulo primero de ver la necesidad de las personas, porque las necesidades son ilimitadas y todas las características que vimos anteriormente, podemos concentrarnos en la escasez. Hay 4 tipos de escasez existentes en nuestra sociedad. La primera es relacionada con la escasez por desigualdad o acumulación. Y esto se debe a que hay una escasez relacionada con la falta de un recurso por parte de un grupo específico social, pero que para otro grupo social lo posee en abundancia. Aquí en este caso nosotros podemos ver el ejemplo del agua, hoy en día en Chile. Por ejemplo, hay lugares en Chile que no tienen acceso al agua. Por ejemplo, en comunas hacia Valparaíso, por ejemplo, en el norte de Chile, hay comunas las norte y zona centro, hay comunas que no tienen acceso al agua. Y esas comunas, por ejemplo, reciben agua solamente por camiones aljibe. Pero el acceso al agua es garantizado para grupos más de empresarios, especialmente los empresarios de la zona que usan el agua para sus propios cultivos, como la palta, por ejemplo, en el caso de Petorca. Ellos poseen el agua en abundancia y poseen el control del agua.
Pero para los campesinos de Petorca, estos no tienen o tienen muy poca agua. Ese es un ejemplo del primer caso. En el segundo caso, la escasez de carácter inducida de forma política es a través de cambios en la política del país, que puede generar una intervención en la economía para poder generar una escasez de un bien en específico, que estos bienes pudieran haber sido antes universales, pero que de algún momento u otro pasaron a ser bienes más escasos. En este caso podemos, el ejemplo claro es el caso de la educación en Chile durante la década de los 80. La dictadura militar, en una de las varias reformas que realizó, fue la introducción del modelo neoliberal. El modelo neoliberal logró que la educación en Chile fuera considerada como bien transable. Y esto hizo de que muchas personas tuvieran una educación más de carácter precaria o con problemas muy graves dentro de infraestructura en liceos, por ejemplo, la educación pública, que es bastante rechazada por buenos sectores de la sociedad porque los colegios tienen problemas de infraestructura, tienen problemas de acceso a ciertos implementos básicos, entre otras cosas. Y prefieren ahora mejor incluir al niño o la niña en un colegio que tenga recursos o que se adapte a las necesidades de la familia. Pero anteriormente la educación era un bien universal. Antes de las reformas a la educación, que cambiaron esta orientación a la educación en Chile. Antes la educación era universal, estaba garantizada para todos los sectores y no necesariamente era una educación vista como un bien. La minoría de los colegios era de carácter privado. En tercer lugar, escasez de oferta y demanda. Puede ser causada por el incremento de la demanda, aumento de la población, aumento del poder capital, o también por el agotamiento de un bien en específico, producto de alguna catástrofe natural o desastre humano. En el incremento de la demanda, por ejemplo, en este caso, en ambos casos, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, puede aplicar eh, el aumento, por ejemplo, si en un pueblo pequeño, de repente, llega a habitar una gran cantidad de personas, estas personas van a, obviamente, reconsumir de mayor medida los recursos de la zona. Porque anteriormente no había tanto consumo, no había tanto compra, pero cuando llega un cúmulo más grande de personas a vivir a cierto pueblo de forma permanente, la demanda aumenta y esto hace de que muchas veces falten recursos. Y en el agotamiento de los bienes, por ejemplo, podemos considerar el caso de lo que está ocurriendo hoy en día con la pandemia del coronavirus. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el alcohol gel? ¿Qué pasó con el lisoform? ¿Qué pasó con el jabón? Se agotaron de inmediato. Esos son ejemplos. Y por último, la escasez de carácter artificial se refiere a la existencia de un bien de acceso ilimitado y universal, o que por lo menos buena parte de la población tenga como un acceso fácil a esto, pero que una entidad o agrupación le limita su acceso solo a un cierto grupo. Por ejemplo, aquí entra mucho, y esto es un ejemplo que es más actual, o sea, no es tan más rebuscado, pero igual sirve, que es el caso, por ejemplo, de la piratería a través de los torrents, por ejemplo. Em, los torrents, por ejemplo, uno anteriormente bajaba música de programas como el Ares, el Casa o de torrent. Esa música está distribuida de forma gratuita. Muchas veces uno se encontraba con virus y cosas así. Pero obviamente nos faltaron las discográficas o las bandas de música que reclamaron ante la distribución ilegal de esta forma porque es piratería. Entonces, ¿qué pasa? Estas compañías buscan alguna fórmula de prohibir esto. O, por ejemplo, de promover otras fórmulas para poder obtener la música de ellos. Por ejemplo, en su momento lo era iTunes de Apple. Y hoy en día, por ejemplo, existen las plataformas de streaming musical como por ejemplo Spotify o Deezer. Son cosas como esa que generan una escasez de carácter artificial. Intentar controlar en este caso como la distribución de ciertos recursos por parte de un grupo que no necesariamente es un grupo político, sino que es un grupo con intereses que obviamente si se ven amenazados sus intereses,
van a buscar fórmulas para prohibir aquello. Ahora pasamos a ver qué son los bienes. Los bienes son generalmente los elementos físicos por los cuales nosotros podemos satisfacer las necesidades, es decir, un medio material. Y estos medios materiales o bienes podemos agruparlos de acuerdo a 5 categorías. La primera categoría de bienes son los bienes de acuerdo al grado de escasez. Aquí encontramos los bienes de carácter libre, o sea, que son ilimitados, y los bienes económicos, es decir, que a los cuales no se pueden acceder de forma tan fácil, debido a las características que estos tienen. En el primer lugar, en los bienes libres podemos encontrar, por ejemplo, el aire. El aire es ilimitado y, y todos podemos acceder a él. Eso es como un bien, por ejemplo. Mientras que en los bienes económicos, por ejemplo, podemos encontrar el petróleo. Quizá el petróleo, todos podemos acceder al petróleo, pero en su gran mayoría no todos tenemos acceso como al petróleo de forma fácil, porque hay que comprar petróleo. Mientras que quienes accesan de forma directa y pueden como usarlo para posteriormente venderlo son las empresas petroleras. O sea, como que podemos acceder a ese bien, pero tenemos que pagar. Y el que accede de forma directa es alguien con dinero, con recursos para poder explotarlo, hacer todo el proceso de refinamiento y posteriormente venderlo. En segundo lugar, están los bienes según el grado de funcionalidad. Aquí encontramos los bienes de consumo y los bienes de inversión. Los bienes de consumo son los bienes que usamos día a día y que tienen un efecto inmediato. Y los bienes de inversión son los bienes que tienen un beneficio pensando hacia el futuro. En el primer lugar encontramos, por ejemplo, podemos poner el caso de el uso de una moto o de una casa, por ejemplo. Esos bienes los usamos siempre y los usamos día a día y tienen un efecto inmediato. Por ejemplo, la moto nos sirve para transportarnos, mientras que una casa nos sirve para habitarla y nosotros estamos usando la casa y la moto todos los días. Mientras que los bienes de inversión son bienes pensados en que uno puede tener algún rédito hacia futuro. Por ejemplo, uno de los casos puede ser el uso de un computador pensando en que yo voy a desarrollar una carrera como youtuber. Un ejemplo, o sea, comprar un computador o armar un computador pensando en que yo tengo que editar videos, tengo que grabarlos, tengo que hacer que me queden bien, con buenos efectos, con buena calidad y también asegurarme de tener una buena conexión a internet para poderlos subir a YouTube y que queden rápidamente arriba. O también, por ejemplo, usarlo como una fuente de teletrabajo para poder invertir en la bolsa. Esos también son ejemplos de bienes de inversión. Como comprar algo para poder usarlo, para poder quizá hacer algo a futuro, que pueda traer réditos o ganancias. Aquí también podrían entrar, por ejemplo, el hecho de que hay gente que compra viviendas para poderlas arrendar y poder sacar dinero a partir de aquello. En tercer lugar, encontramos el grado de transformación de estos bienes. Los bienes según grado de transformación, y en que encontramos los bienes intermedios y los bienes finales. Los bienes intermedios son bienes que nos van a servir para poder acceder y poder conformar otro bien. Y en este caso, por ejemplo, volveremos al ejemplo del pan. Un bien intermedio, por ejemplo, podría ser la harina, la levadura, el agua, los huevos o lo que sea para poder hacer pan. En los huevos no creo que entren. Pero bueno. Y los bienes finales, que son bienes utilizados para consumirse. Es decir, en este caso, el pan. El pan vendría siendo aquí el bien final. En cuarto lugar, podemos encontrar bienes según facilidad de acceso. Y aquí encontramos 3 clases, que son los bienes públicos, los bienes privados y los bienes de propiedad privada. Tienen bastantes como diferencias en sí. En primer lugar, los bienes públicos son de acceso universal a la sociedad. Aquí podemos encontrar todos los edificios de carácter público del Estado. Por ejemplo, los liceos o las universidades públicas son de acceso universal a la sociedad, a excepción de que hay requisitos de entrada, pero uno puede ingresar libremente a ciertos edificios del Estado. En las universidades, por ejemplo, también uno puede tener la posibilidad de ingresar a la universidad de forma libre. O sea, a veces sí, a veces no, pero ese es el ideal.
En segundo lugar, los bienes privados solo pueden ser usados por sus dueños. Por ejemplo, nuestra casa. O sea, nosotros no podemos permitir que otra persona, pensando muy en propiedad privada, nosotros no podemos permitir que otra persona viva en nuestra casa de forma ilegal. O sea, obviamente eso estaría en contra de nuestra seguridad, por ejemplo. Y en tercer lugar, los bienes de carácter de propiedad privada, que son bienes que son pertenecientes a una persona, pero que el resto de la sociedad los puede usar, de acuerdo a cumpliendo ciertos requisitos. Por ejemplo, el hotel. El hotel le pertenece a una persona o a un pequeño grupo, pero que lo administra para poder que otras personas lo puedan usar. Y por último, los bienes de según la renta de la persona, es decir, todos los bienes que dependen del grado de ingreso que tenga una persona. Aquí tenemos los bienes de lujo, los bienes de primera necesidad y los bienes de carácter inferior. Los bienes de lujo son exclusivos para personas que poseen una alta renta, es decir, un alto ingreso. O sea, las personas que pertenecen a la sociedad, a la clase alta de nuestra sociedad. Y aquí podríamos encontrar, por ejemplo, el acceso a un resort, por ejemplo, a un resort, a un apart hotel. Las personas que tienen un alto ingreso pueden acceder a eso. Esos son bienes de lujo. No necesariamente uno los necesita, pero pueden acceder a ellos personas que sí tienen los recursos. En segundo lugar, los bienes de primera necesidad cuya crece lentamente en contraste con la renta. Es decir, que la renta a veces no es tan alta, pero aún así nosotros necesitamos quizá esos bienes para poder subsistir o para poder cumplir con nuestras necesidades. Por ejemplo, una, tener comida preparada, o sea, podemos elaborar nuestra comida para poder como alimentarnos de forma diaria y, y necesitaríamos un PC o un computador nuevo para poder como hacer las tareas o trabajar desde la casa de una buena forma. Mientras que los bienes inferiores son bienes que decrecen su demanda a medida que la persona mejora su renta. Es decir, los bienes inferiores generalmente son bienes que uno accede a la persona en algún momento debido a que su renta no es la mejor o no es la más alta. Por ejemplo, en algún momento yo voy a preferir comida preparada de forma rápida, comida rápida, por ejemplo, o quizás no echarle tantos ingredientes a la cazuela, por ejemplo. O voy a preferir la comida rápida más que nada también, porque es más barata, es más rápida, a pesar de que no es tan nutritiva. Pero en otro momento también voy a preferir, en vez de usar el computador nuevo comprado de primera mano, voy a tener que comprar un computador de segunda mano para poder hacer las tareas. Estos bienes obviamente cambiarían si esa persona sube su ingreso mensual, sube sus rentas. O sea, eso es lo principal. Y ya para cerrar, en fórmula de conclusión de la clase de hoy, la economía estudia las distintas decisiones que se ven envueltas a las personas, obviamente teniendo en clara la escasez de los recursos y las ilimitadas necesidades que van surgiendo de forma continua. Todos los días vamos generando necesidades, todos los días necesitamos algo, todos los días tenemos que cumplir esas necesidades, pero también pensamos, por ejemplo, en que por ejemplo, nuestro tiempo es limitado. Nuestro tiempo no tiene como una durabilidad infinita. El día no dura X, Y horas, sino que dura 24 horas, por ejemplo. Por eso era importante el ejercicio del inicio, para que ustedes comprendieran que nosotros podemos tener mil y un cosas por hacer en un día, pero el tiempo nos va a escasear. En segundo lugar, hay muchas fórmulas de escasez existentes, pero también de acuerdo al caso. Y estas podemos ver casos también de igualdad o desigualdad de condiciones dentro de nuestra sociedad. Y esto influye también en la forma en que podemos dar solución a las necesidades. De acuerdo a una sociedad como la nuestra, por ejemplo, donde podemos ver que hay distintos grupos socioeconómicos, hay personas que tienen la posibilidad de satisfacer sus necesidades de una mejor forma, o de poder acceder a cumplir otras necesidades que en algún momento no tenían por qué cumplirlas. Pero por otro lado, hay otras personas que van a tener que ingeniárselas con el fin de poder, como se dice en buen chileno, llegar a fin de mes.
para poder lograr como cumplir todo lo que tienen que cumplir. Por ejemplo, si una familia de ingreso muy bajo tiene que buscar como la fórmula para poder alimentarse bien todos los días, o por lo menos ya de alimentarse, de poder hacer de que el hijo o la hija tenga acceso a bienes para poder mantenerse en el colegio, por ejemplo, tener un computador o tener como dinero para el transporte público, cosas como esas. O sea, no todos tienen el mismo acceso a los bienes, no todos en una sociedad como la nuestra. Y eso es un problema clásico de la economía también. O sea, generalmente se tiende a ver como también hay personas que tienen o sea, tienen quizá mayor igualdad de condiciones, o en algunas sociedades también hay una mayor desigualdad en las condiciones socioeconómicas de cada grupo. Por lo último, hay bienes y necesidades más importantes que otras. Y eso obviamente depende de la situación, del contexto sociopolítico, del contexto histórico incluso. Hay necesidades y bienes que resultan ser más importantes. Por ejemplo, hoy en día quizá el acceso al computador no es fundamental. Pero hace unos 20 años atrás, tener computador para ir al colegio, por ejemplo, para estudiar, no era necesario. Solamente era necesario tener los libros y los lápices, y tener lápices y tener útiles escolares y tener cuadernos para poder estudiar. Y todos los libros necesarios para aquello. Pero hoy en día sí es necesario quizá tener un computador a la mano. También es necesario y cada vez más necesario tener internet para poder cumplir eso. Y también tenemos, por lo tanto, que ser conscientes de las decisiones que tomamos diariamente en este ámbito. Es decir, no todas las decisiones que tomemos generalmente van a ir apelando a que nosotros tenemos que pensar como en el mediano plazo. O sea, muchas veces tomamos alguna decisión a tontas y a locas y hacemos como que después veremos qué va a pasar, pero muchas veces quizás nos arrepentimos de esa decisión. Y eso es lo a veces problemático y lo complejo que tiene este tema. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Recuerden realizar la actividad de clases, la guía de clases sobre el tema que estamos viendo hoy, que está subida a webclass. Así que la, mm, espero que haya servido. Cualquier duda o consulta la hacen llegar a través de webclass y estamos en contacto cualquier cosa. Así que eso, que estén muy bien y que tengan un buen